Listo. 4 cosas son las que ustedes deben entender, o 5. La primera, este procedimiento no es para mí, es para otra persona. Cuando usted esté documentando, recuerde que no es para usted, sino para un tercero. Y ese tercero, cuando lea el procedimiento, no le puede quedar ninguna duda acerca de cómo se va a desarrollar el procedimiento. Recuerde que un procedimiento es un paso a paso, ¿listo? Para hacer una tarea. Si yo fuera a hacer un procedimiento para amarrarme el zapato, para hacer un nudo de corbata, para hacer un huevo, ¿cierto? Si falta un paso, ese huevo o ese nudo de corbata o ese nudo de zapato no va a quedar bien. Por lo tanto, ese resultado final no va a ser posible. Lo mismo pasa con cualquier procedimiento. Bueno, y si ustedes me preguntan, creería yo que una de las mayores fortalezas que ustedes deben adquirir es documentar, porque digamos que sistemas integrados en un 70%, en un 50-60% es documental. Y el secreto está ahí, porque digamos que la base para que implementen las personas es el procedimiento, lo que está escrito, lo que yo planeé. Y recuerde que el auditor se va a pegar a eso. Si su procedimiento queda manco, si no incluye las normas, ¿cierto? Esto no va a funcionar, porque el auditor, recuerde que eso está basado 100% en requisitos legales. Entonces, si el auditor ingresa por ahí y ve que había un requisito legal y el procedimiento no lo incluyó, pues le van a colocar no conformidad. Voy a poner un ejemplo. Si vamos a hacer un procedimiento de manejo integral de residuos sólidos, pues nos toca obligatoriamente leer las normas y entender qué me están pidiendo. ¿Por qué? Porque si me queda algo por fuera, ahí es donde me van a colocar la no conformidad porque no hay cómo darle cumplimiento. Entonces pasa lo mismo con el de requisitos legales, con el de aspectos ambientales. Entonces, lo primero, entender que no es para mí, es para un tercero, y ese tercero no le pueden quedar dudas ni me puede faltar un paso. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Lo segundo que tengo que hacerme, digamos que nos hacemos una serie de preguntas. Esa primera pregunta debe estar relacionado con quién va a hacer la tarea. Normalmente los procedimientos tienen unos pasos, ¿listo? Y en esos pasos, cada paso, ustedes veían que decía actividad 6.1, 6.2, 6.3 y así sucesivamente son los pasos de la actividad. Cada una de esas actividades, lo primero que usted va a hacer es preguntar quién va a ejecutar la tarea. Dentro de lo que he venido observando en los procedimientos que han hecho, he encontrado algo en común, y es que cuando arriba piden responsables, esos responsables no coinciden con dos cosas. Ese primero no coincide con su empresa, es decir, no coincide con ese organigrama de la empresa proyecto. ¿Listo? Y lo segundo que no coincide es que colocan en ese numeral que habla de responsabilidades, no coincide con el mismo responsable que usted está colocando en las actividades cuando las describe. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. Teníamos una clínica odontológica y esa clínica odontológica, el director administrativo es el que ejecuta, digamos que las actividades de seguridad y salud en el trabajo y es el que van a encomendar el tema de sistemas integrados de gestión. Entonces ellos colocaron responsables arriba, director administrativo. Y cuando empezaron a describir el procedimiento, colocaron el líder del sistema integrado de gestión. Pues, digamos que son dos cargos diferentes y eso genera una confusión. Entonces, cuando la persona lo lee, dice, pero esperen, no entiendo, ¿quién es el director administrativo y qué hace? ¿Y quién es el responsable o el líder del sistema? ¿Y es otro cargo o es el mismo cargo? Entonces, no podemos generar ese tipo de confusiones. Entonces, siempre es el mismo cargo. Entonces, yo creo que seguramente a ustedes también les puede pasar. Entonces, deben verificar que hablen de un mismo cargo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, señora. señora. Bien. Recuerde que tengo responsables y estos procedimientos, que estos dos de requisitos legales y el de aspectos ambientales, de repente el responsable va a ser la misma persona, ¿cierto? Que va a ser alguien que usted en la compañía designe. Acuérdese que usted hizo una matriz de roles y responsabilidades y que debe coincidir también con su organigrama, ¿no? Entonces, lo que tengo que preguntar es, ¿quién al interior de la compañía
va a ser el responsable de liderar el sistema integrado de gestión, o por lo menos el ambiental, ¿cierto? Entonces, si no existía ese cargo y tengo 3 trabajadores, pues tocaría colocarle el responsable, así como lo pusieron en la matriz de roles, el responsable y en ese perfil de cargos, el responsable del sistema de gestión o el responsable o el encargado del sistema de gestión. Y pues si va a ser integrado, pues integrado de gestión o el de ambiental, según corresponda. ¿Listo? Porque puede ser el mismo, ¿no? El integrado puede ser el mismo que el de ambiental. Entonces póngale ese cargo si usted así lo definió. Una vez que defina eso, entonces acá, como les decía, no hay lío. ¿Por qué? Porque ese responsable en el caso de requisitos legales y en el de aspectos seguramente es el mismo que va a ejecutar todas las actividades. ¿Listo? Pero puede ocurrir que cuando yo voy a entrar a verificar la implementación sean otros cargos los que deban llevar a cabo esa implementación. Por ejemplo, cuando hablamos de un requisito legal, ustedes estaban hablando que habían tenido dificultades en la comunicación. ¿Eso? Eso es lo segundo que debo entender. Primero es quién ejecuta cada actividad. Y recuerde que cada actividad tiene un ciclo PHBA. Entonces, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, siempre debo pensar en el planear, quién lo hace. En el hacer, quién lo va a llevar a cabo. En la verificación, quién lo va a llevar a cabo. Y en el actuar, quién lo va a llevar a cabo. Puede ser el mismo. Depende de la organización, de los procedimientos, de las actividades. En este caso, seguramente casi que el mismo va a ser el responsable del sistema integral. Y parecido en ambiental. Pero hay una diferencia, que quien ejecuta, en este caso, por ejemplo, en requisitos legales, hay como 2 personas diferentes que ejecutan. Debemos entender cómo funciona para que yo describa el procedimiento. ¿Cómo funciona en la práctica real el tema de matriz legal? Primero, usted revisa, y en los 3 sistemas funciona igual, usted revisa el proceso productivo, las actividades, los productos, los servicios y revisa si hay alguna legislación, tanto en ambiental, seguridad y calidad, que le aplique a ese producto, a ese servicio o a esa actividad económica que tiene la organización. Voy a poner un ejemplo. Hay empresas que están generando envases de un único uso. Ya tenemos una legislación asociada a eso. Lo que debo revisar es si mi producto final genera un envase de un único uso. Pues, por ejemplo, ahí ya tendríamos una digámoslo así, clasificación o filtro para determinar ese requisito que le va a aplicar, porque está encadenado al producto. Bueno, luego, la segunda forma para poder yo determinar esos requisitos, esa identificación de requisitos, por eso su primera actividad es la identificación. Ya entendí mi proceso, ya entendí mi actividad económica, mi producto, mi servicio, y voy a revisar legislación que le aplique. ¿Para qué? Para identificar algún requisito que le aplique. Ese es un primer momento. Un segundo momento es cuando yo hago un segundo filtro y reviso. En el caso ambiental, mi matriz de aspectos e impactos ambientales, el ecobalance o la matriz de impactos. ¿Por qué? Porque un segundo filtro para yo determinar de todo ese mundo de legislación, ¿cierto? Entonces me va a dar un filtro y me va a llevar a mí a que solo visualice o me centre en aquellos que generan aspectos ambientales y que me van a aplicar. Entonces ya tengo un segundo filtro para identificar el requisito. En seguridad seguramente será la matriz de factores de riesgo, ¿cierto? La matriz de peligros. Cuando yo ya identifico esas, y seguramente en calidad, pues todo lo que tiene que ver con especificaciones de producto, ¿cierto? Con especificaciones que vengan de autoridades como el INVIMA, la superintendencia, que van muy alineadas a mi producto, a mi servicio y a mi actividad económica. Entonces, ya hice mi primer filtro, ya identifiqué hacia dónde tengo que hacer esa mirada de requisitos.
Ahora, ¿cómo consulto esos requisitos o cómo accedo? Porque ahora tengo que mirar si existen requisitos alineados a los aspectos, a los peligros, al proceso, a mi actividad económica, a mis riesgos, ¿cierto? Debo buscar en esas páginas oficiales que ustedes han venido revisando los links, así lo hacemos. En mi caso, yo consulto las páginas, pero también tengo un libro en el caso de seguridad, que es un compendio de normas legales, y lo mantengo actualizando. Casi que cada vez que salga ese libro, yo le estoy pidiendo a la empresa dinero para hacer la compra o adquisición del libro, porque es un buen mecanismo para que yo pueda mantenerme actualizada e identificar los requisitos legales. ¿Por qué? Porque sé que es una fuente confiable que me va a tener los últimos requisitos en seguridad. En ambiental no existe, ni en calidad. Pero ya tengo ese primer filtro. Listo, con ambiental y con calidad me toca obligadamente entrar a esas páginas, consultar esos enlaces y estar revisando si ha salido legislación. Normalmente en esos portales se hace por año. Aparece 2015, 2016, 2020 y ahí voy empezando a leer. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente consultar el link, sino que toca leer norma por norma para saber si le aplica a mi empresa o no. Y muchas veces ese filtro me lo da el título o a veces nos toca leer la legislación para entender si me aplica a mí. Hay otros mecanismos, por ejemplo, hay empresas que pertenecen a gremios. Los gremios hacen capacitación y están informando por correo electrónico a la empresa si hay cambios legales. Hay otro mecanismo, me suscribo a, digámoslo así, a entidades que mantienen actualizado a los clientes en el tema legal y que es confiable. Legis, Globales y en el caso del Consejo Colombiano. Entonces, son fuentes y como les digo, los mismos, digámoslo así, las ARLs, las mismas empresas digámoslo, clientes a veces empiezan a enviar información porque al cliente también le interesa que usted cumpla los requisitos. Entonces, a veces los clientes también envían correos diciendo, salió esta nueva legislación para que usted la implemente en la organización. Entonces, nos vamos enterando para poder ir identificando esos requisitos que nos van a aplicar. Entonces, uno procede a leer. Esos son como los mecanismos que hacemos en la práctica real para identificar requisitos legales. Ya los identifiqué, estoy en el planear. Una vez que yo ya identifiqué esos requisitos legales, yo lo que hago es proceder a diligenciar la matriz de requisitos legales. Pero ahí en el procedimiento ustedes deben relacionar dos matrices. La MIRLAS, ¿por qué? Porque la MIRLA traduce matriz de requisitos legales ambientales y similares. Y en calidad y en seguridad seguramente no, pues no se va a llamar MIRLAS porque no tiene la parte ambiental, pero sí se podrá llamar matriz de requisitos legales. Usted lo que debe hacer es revisar sus matrices con las que iniciaron diligenciando en calidad y en seguridad y le colocan el mismo nombre para que seamos coherentes con el mismo nombre del documento. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, la pregunta es, ¿quién hace eso? En el caso de ustedes lo hicieron ustedes, pero como lo vamos a hacer a la empresa, nos toca ponerle un doliente. Ese doliente seguramente será aquella persona que hayan asignado en la compañía para hacer las funciones del sistema integrado de gestión. Puede ser que contrate a alguien para ese cargo o puede ser que la empresa contrate a una entidad o a un asesor externo para que los asesore en ese tipo de cosas, porque puede darse las dos situaciones. Bueno, acá lo importante es que usted coloque ese primer doliente. Puede colocar, si no hay nadie en el cargo, se puede colocar el responsable o el encargado del sistema de gestión o a quien delegue. Siempre colóquele o a quien delegue, porque pueda que deleguen a otra persona. Es el responsable de mantener o de realizar, más bien en este caso, la identificación de requisitos legales. Una vez que yo ya haya hecho ese primer momento, porque siempre va a haber un primer momento de si no tengo una matriz de requisitos, pues digamos que ese es el momento cero, cuando yo diligencio por primera vez esa matriz. Pero una vez que ya la tengo, yo debo proceder a actualizarla. O sea, ya la tengo.
Pero la matriz no muere ahí, ella no se puede, acuérdense que hablamos de un mantenimiento del sistema, por eso la norma habla de estructurar, implementar y mantener. Entonces, mantener significa que actualice. Y es obvio, ustedes actualizaron su matriz, digámoslo en abril, pero de abril a noviembre ha salido bastante legislación, se ha movido mucho, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo. Y en ambiental han venido saliendo algunas. Quiere decir que mi matriz de requisitos ya quedó desactualizada. Y por lo tanto, si ya quedó desactualizada, si me hicieran una auditoría hoy y verifican si yo la entendí, si la conozco, si ya empecé a implementarla, pues obvio que si no la he identificado, pues no la llevo a la práctica. Y obvio me ponen una no conformidad. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de mejora continua. Quiere decir que no hemos mejorado. Bueno, entonces una vez que yo ya tengo mi matriz, procedo a actualizar. Por eso la segunda actividad se llama actualización. ¿Cuándo actualizo? Es importante que lo entiendan. De repente hay dos momentos de actualizar que debe quedar en su procedimiento por escrito. Dese en cuenta, es que tengo dañada la cámara y yo estoy hablándolo. Yo no lo estoy leyendo en ningún documento. Les estoy contando el cómo se hace. Asimismo, usted, asimismo, debe escribirlo. ¿Listo? Así lo escribe, no necesita copiar de ninguna otra parte porque no tiene ciencia. La ciencia está en qué? En que usted sea muy clara cuando redacte. Y otra cosa que he encontrado son los signos de puntuación. Si usted no genera los puntos, ¿cierto? Seguramente cuando la persona haga la lectura le va a quedar difícil interpretar. Le aconsejo otra tercera cosa, lea lo que escribió, porque nosotros no leemos. O sea, usted se sienta, redacta y siguió derecho y ya lo entregué y no leyó. Y a veces su mente la tiene clara y cuando está leyendo usted pone palabras que no estaban en el procedimiento. Entonces, no, lea como lo que escribió. Si usted lo entiende y otra persona lo entiende es porque quedó claro el procedimiento. La segunda actividad que vamos a colocar es la actualización. Yo les decía, hay un primer momento. Digamos que tenemos dos momentos de actualizar. El primero, yo debo definir, o el segundo punto que debo tener en cuenta, el primero era quién. Ahora, el segundo punto que debo tener siempre en todo procedimiento es un cuándo. La pregunta es, ¿cuándo actualizo? Usted hágase estas cuatro preguntas. ¿Quién actualiza? Cada vez que lea el título, usted diga, actualización, ok. ¿Quién actualiza? Segunda pregunta que se tiene que hacer para responder. ¿Cada cuánto actualiza? Es la segunda pregunta, ¿cada cuánto? Frecuencia. Anótenlo ahí. ¿Quién lo hace y con qué frecuencia? Tomen nota porque ahí está el secreto. Tercer secreto, ¿cómo lo va a hacer? En este caso, ¿cómo va a hacer qué? Estamos hablando de qué? De actualización. ¿Cómo va a ser la actualización? ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar para actualizar la información? Y una vez que usted tenga claro quién lo hace, con qué frecuencia, cómo lo hace, ¿cierto? Y a través de qué mecanismo, usted ya tiene claro el procedimiento. Entonces simplemente pregúntese, ¿quién actualiza? Pues seguramente el mismo responsable que usted designó para la identificación. Luego, como ya tengo quién, ¿qué va a hacer? Entonces va a mantener, usted coloca ese responsable, voy a poner un ejemplo, no me lo pongan así porque no conozco el cargo. El responsable o la persona asignada para la actualización de requisitos legales, o más bien para el sistema integrado de gestión, por decir algo, o ambiental, como lo quieran llamar, es el responsable de mantener actualizado el presente procedimiento. Para ello, puede proceder de la siguiente forma. Uno, el tiempo. ¿Cada cuánto va a actualizar? Entonces usted defínale un tiempo. En la práctica real, el auditor, si usted le da una fecha muy larga, le va a poner la no conformidad. ¿Por qué? Porque el tiempo fue muy largo y usted no actuó y no hay mejora continua y fuera de eso incumplió el requisito legal. Entonces, un tiempo muy largo le ponen no conformidad. Un tiempo muy cortico, cada semana, quincenalmente, y usted se da como, ¿cómo se le dice cuando uno mismo se expone? Usted mismo se clava la espada.
¿cierto? Entonces, no le ponga un tiempo tan cercano porque tenemos muchas cosas que hacer y puede pasar que usted ese tiempo lo incumpla y eso también me da una no conformidad. Póngale un tiempo prudente, mensual, bimensual, trimestral, pues así pues alargándolo trimestral, no más de ahí. Entonces defínale ese tiempo en que la empresa, usted acuérdese que es el que está mandando, entonces usted coloque trimestral, bimensual, mensual. Va a realizar la actualización de la matriz. Para ello, pues debe acceder a los portales y revisar si ha salido alguna legislación nueva. Pare de contar, ahí ya es muy claro. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo usted? Pues ingrese al portal, verifique si hay una nueva legislación y si la hay, actualice ¿qué? ¿Qué va a actualizar? Pues los dos formatos o tres que usted puso arriba, la matriz Mirlas y los otros dos formatos de seguridad y calidad. Lo va a hacer a través de ese mecanismo, ese es el cómo. Luego, usted debe pensar el segundo momento. Y acá es donde entra la gestión del cambio. Ya entendí que hubo un primer momento, que es ese tiempo que usted definió, donde va a volver a ingresar al portal y revisar si ha salido una nueva, la palabra ahí es secreta, es nueva, una nueva legislación y procede a actualizar. ¿Listo? El segundo momento es que la norma, como estamos haciendo un procedimiento integral y le pega también a calidad y a seguridad y ambiental, es un procedimiento que se llama gestión del cambio. Yo no sé si ustedes ya lo empezaron a ver con calidad o con seguridad, porque el tema realmente es de seguridad, pero que en calidad y no solamente en calidad, sino en ambiental, no hay un requisito legal que me obligue a tener la gestión del cambio. Bueno, pero es un buen sistema de gestión, mientras que en seguridad sí es obligatorio. Por eso, cuando ustedes vean gestión del cambio, lo van a hacer con seguridad. Pero como estamos haciendo estos procedimientos, yo me voy a adelantar un poquito a la gestión del cambio porque si no mi procedimiento como es integral va a quedar cojo. ¿Listo? Entonces, la norma de seguridad y se maneja igualito, digamos la gestión del cambio es que nosotros tenemos dos tipos de cambio, uno interno y uno externo. ¿Listo? Ese es interno, ojo, y acá le aplica también a la parte legal y sobre todo a los aspectos e impactos. Va a describir casi que si usted escribe esto muy bien, va casi que a servirle para que copie y pegue en el procedimiento de aspectos e impactos. Entonces usted puede colocar que va a mantener actualizado que la MIRLAS, o mejor dicho, esos requisitos legales, y le pone entre paréntesis calidad, seguridad y medio ambiente, según corresponda, cada vez que, y pone 2 puntos. Seguramente usted puede coger la 1443 y allá en la 1443 que habla de gestión del cambio, es muy claro los cambios internos y externos porque la norma lo coloca. ¿Listo? Y en el procedimiento usted simplemente coloca que cada vez que se presenten cambios, ¿en dónde? En el proceso, en la actividad económica, en el método de trabajo, en una adecuación o construcción de instalaciones, ¿cierto? En el cambio de una materia prima, usted debe proceder a analizar el cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio puede implicar que se genere un nuevo riesgo, que se genere un nuevo impacto ambiental o que se genere un nuevo requisito legal. Por eso aquí les digo que aplica a los requisitos legales y también a ese procedimiento de aspectos e impactos, porque se maneja igual. Usted coloca, si también se mantendrá actualizada la legislación, o más bien, también se tendrá actualizada la matriz legal cuando existan cambios internos en la organización y que conlleven a un cumplimiento de tipo legal, si lo hay. Y adicional, los cambios externos relacionados con la legislación. ¿Por qué? Porque un cambio externo está relacionado con la legislación. ¿Qué significa? Que cada vez, y usted lo puede colocar así, cada vez que exista o salga un nuevo requisito legal o modifique el requisito legal, porque también no solamente pueden hacer un nuevo procedimiento, un nuevo requisito legal, sino que también puede pasar que modifiquen algún requisito legal. Entonces usted coloca, cada vez que se identifique un nuevo requisito legal o se modifique,
se procederá de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de gestión del cambio. Bueno, ¿por qué? Porque ese procedimiento me va a decir cómo debo actuar. No necesariamente usted lo describe desde acá. ¿Por qué? Porque para eso hay un procedimiento. ¿Qué significa? Que la persona que está leyendo el procedimiento debe remitirse al procedimiento de gestión del cambio y proceder como lo dice allá. Eso es muy fácil, eso es un formato que creo que ya se los había mostrado, no tenía ciencia, donde yo coloco una X allá donde dice cambio externo requisito legal, le pongo una X, describo el requisito, por ejemplo, inclusión de un nuevo artículo en la legislación o inclusión de un nuevo requisito legal relacionado con tal cosa. Bueno, y ahí mismo coloco la evaluación. ¿Qué significa? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento en este caso al requisito legal? Porque estamos hablando de un cambio externo por legislación, hablando de este procedimiento. Entonces, yo simplemente hago o diligencio ese formato de gestión del cambio, siguiendo el procedimiento de gestión del cambio y procedo, una vez que yo coloco eso, o sea, esa gestión del cambio me va a llevar a qué? A que yo me prepare, ¿cierto? Y tome acciones antes de que se ejecute ese cambio. Es decir, si estoy hablando de un requisito legal, ese procedimiento de gestión del cambio me va a llevar a que yo planifique las actividades para dar cumplimiento al requisito legal. Voy a poner un ejemplo. Salió una nueva legislación, diligencio mi formato de gestión del cambio, ahí va a quedar estipulado precisamente los cambios, o mejor, las actividades que debo ejecutar para dar cumplimiento a ese nuevo requisito legal. Por ejemplo, eh, comunicación de la nueva resolución, establecer un plan de trabajo para el cumplimiento de la legislación. ¿Por qué? Porque puede ser inmenso, entonces acá no tiene sentido que yo escriba paso por paso, pero simplemente coloco la ejecución de un plan relacionado con el cumplimiento de la legislación. Bueno, entonces de esa, o por ejemplo, si sale una legislación que me pida a mí, voy a poner algo descabellado, ese código de colores. Entonces, seguramente un plan de acción que va a figurar ahí es compra y adecuación de canecas y capacitación a las personas, porque el requisito legal estaba alineado con eso. Ese mismo formato de gestión del cambio, pues me va a llevar a la actividad para dar cumplimiento, en este caso, a la legislación. Pero adicional de diligenciar ese formato de gestión del cambio, pues debo actualizar las matrices legales, ¿cierto? La de calidad, la de ambiental o la de seguridad, según corresponda ese requisito legal nuevo o modificado. No es que tenga que diligenciar las tres al tiempo, no. Por eso le coloco según corresponde, es decir, según el requisito que haya nacido. Si el requisito nació en seguridad, pues la que voy a actualizar es la de seguridad. Si nació en ambiental, pues seguramente tendré que actualizar en la ley, la MIRLAS, ¿no? Entonces, de esa forma actualizo. Ya supe quién, ya supe cuándo, ya le dimos dos cuándos a la actualización, cuando salga un nuevo requisito y cada 2 meses, cuando yo, o 3 meses o mensual, cuando reviso las bases de datos legales. Ya tengo la actualización, pero eso no se va a cumplir si usted no comunica el requisito legal. O sea, si usted fuera el único encargado de dar cumplimiento a la legislación, pues en teoría no tendría que comunicarlo porque usted ya lo tiene claro. Pero como nosotros no somos los responsables de dar cumplimiento muchas veces a los requisitos, a veces sí y a veces no. A veces son un tercero. Yo les ponía el ejemplo recuerden que les ponía el ejemplo de, venga, si estamos en noviembre, ahorita en diciembre se genera una nueva resolución con el cambio de salario. Hubo hace poco un cambio legal frente a lo relacionado con el tema de licencias de conducción que nos aplica el Plan Estratégico de Seguridad Vial, por ejemplo. Entonces, debo estar actualizándome en esos requisitos legales, pero no soy yo quien lo ejecuta. O sea, por ejemplo, el tema de licencias de conducción, de pronto puedo ser yo la responsable o puede ser, por ejemplo, el de mantenimiento, o el de logística o el de transporte. Entonces yo debo comunicarle a quien corresponda al cumplimiento de la legislación internamente en la compañía. Yo no necesito ver partes de interés externa porque ellos no me van a aplicar la legislación. Acá la parte de interés es la interna. ¿Por qué? Porque son ellos, los cargos internos, los que en teoría debieran ejecutar la legislación. Entonces, lo que debo colocar acá en la pantalla, ustedes ven qué comunica
cuándo comunica, a quién comunica y cómo comunica. Esas son las preguntas que usted se debe hacer cada vez que vaya a mencionar la palabra comunicación y consejo. Todos los procedimientos, todos, absolutamente todos, deben tener un numeral que se llame comunicación. Si yo no comunico, el requisito legal, en este caso hablando de requisitos, no le van a dar cumplimiento quienes tengan que cumplirlo porque lo pueden desconocer. Yo me lavo las manos, digámoslo así, porque se lo conté. Si hay un incumplimiento, pues el culpable es él porque él ya sabía que había salido y que lo tenía que leer, ya le comuniqué qué tiene que hacer. Él es el culpable, porque a él es el que le van a poner la no conformidad. Pero si yo no le conté, el culpable soy yo. Bueno. Pero también, por ejemplo, en comunicación, ya hablando de forma general, como les digo, todos los procedimientos que ustedes hagan deben tener un numeral que diga comunicación. Porque si yo estoy haciendo un procedimiento para subirme una escalera, pues tengo que contarle o comunicarle el procedimiento a quien se sube a la escalera. Si yo voy a hacer un procedimiento para manejo de residuos sólidos, debo comunicar el procedimiento a quien tenga que ejecutar la tarea de los residuos sólidos. Él por sí solo no se va a ejecutar si usted no lo cuenta. Usted no puede delegar una norma en su casa o una tarea si no la cuenta a quien la tenga que cumplir. Acá pasa igual. Yo le vi esta semana a un grupo, ¿sí? Que fueron muy habilidosos, porque a veces no somos habilidosos escribiendo, nos toca volvernos habilidosos escribiendo. Pero digamos que si quisiéramos hacerlo más rápido, en este caso de comunicación, este grupo fue habilidoso ¿en qué sentido? Colocaron el punto de comunicación y lo que hicieron fue la comunicación de este procedimiento, ¿de cuál? Del que usted está escribiendo, para eso hay un título en el procedimiento. Entonces, la comunicación de este procedimiento se va a realizar de acuerdo a los siguientes 2 puntos y puso una tabla. Y en la tabla puso como título, ¿qué comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Quién comunica? ¿Y cómo comunica? ¿Listo? Así es simple. Puso la tablita ahí mismo en el formato y colocó ¿qué comunica? Entonces colocar los requisitos legales nuevos o sus modificaciones. ¿Cuándo comunica? Cada vez que salga un requisito o haya sido modificado. ¿A quién comunica? Al responsable de la organización, al responsable interno de la organización que le deba dar cumplimiento al requisito. ¿Cómo comunica? Una capacitación, un correo electrónico y pare de contar. Eso fue todo. No necesito mucha carreta para contestar esas 4 preguntas que ustedes ven en pantalla. ¿Hasta ahí entendimos el tema de comunicación? Chicos, Paga. Sí, señora. ¿les queda más claro así Sí. o no? La A verdad, mí. ahorita sí. Allí se le queda claro. Si a alguno no le quedó claro, hablemoslo. No, sí, profe, ya. Ahí sí ya entendí. Ana María, que era la que tenía la dificultad, se nos fue. Entonces, quedó aquí, creo que el del grupo de Ana María es Daniela. Sí, Y profe. como no hay nadie más, Daniela, ¿entendiste? Sí, profe, sí, ya entendí, me quedó un poco más claro. ¿Listo? Entonces, preguntémonos esas 4 cosas y pues consejos, y pues coloquen en el cuadrito para que quede más rápido. Bueno, por eso ustedes en pantalla dice, mire, cuando se establecen sus procedimientos de comunicación, la organización debe, ¿qué? ¿Comunicar qué? Debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos. Quiere decir que usted debe comunicar ese requisito para que se dé cumplimiento en la empresa o quién lo va a hacer. Voy a poner un ejemplo. Si estábamos hablando que subió el sueldo ahorita en diciembre y eso, la pregunta es, ¿el de seguridad o el de ambiental o el de sistemas integrados de gestión es la persona que va a hacer el pago o la actualización del pago o la autorización del pago de la nómina con este nuevo cambio? Nosotros estamos encargados de eso. ¿Esa será nuestra función? ¿Encargarnos de la nómina de recursos humanos? No, señora. Pueda que no, a veces sí nos ponen, ¿no? Pero si le toca a usted, pues usted sería el responsable. Pero normalmente no, eso le toca a quién, a qué áreas de la empresa. A recursos humanos. A recursos humanos y al gerente, ¿no? Porque pues el gerente es el que va a autorizar. Si él no nos dice, listo, voy a botar la plata, pues nada, entonces toca contar. Doctor, mire que acá usted no puede pagar eso porque acaba de salir este requisito legal.
Entonces toca contarlas. Entonces, ¿a quién? A quien corresponda dar el cumplimiento de ese requisito legal. A veces puede ser compras, recursos humanos, a veces puede ser operaciones. Bueno, dependiendo en la compañía, quién es el responsable de llevar a cabo la ejecución de los requisitos legales. Y ya, terminamos comunicación. Hasta ahí no había lío. Luego de que yo ya comuniqué el requisito, ¿cierto? Yo soy aquí como la comunicación que ya la coloqué. Yo debo pasar al control operacional. ¿Por qué? Porque muchas veces los controles operacionales en seguridad y en ambiental, y seguramente en calidad va a pasar igual, están relacionados con los controles operacionales. Voy a poner un ejemplo. Recuerde que el control operacional es simplemente de qué forma voy a minimizar o controlar el impacto ambiental o el peligro. Bueno, entonces esos controles a veces se pueden hacer o salen legislaciones que me van a llevar al control operacional. Voy a poner un ejemplo. Si yo, y bueno, y los controles operacionales en este caso, digamos que ustedes van a hacer la matriz de aspectos y en este caso los requisitos legales. Entonces, esos controles operacionales van dirigidos a cada uno de los aspectos ambientales o cada uno de los peligros que usted identifique en su compañía. Y hay legislación que está relacionada con esos peligros o con esos aspectos ambientales. Por ejemplo, si yo hablo que tengo un aspecto ambiental relacionado con residuos sólidos, recuerde que tenemos legislación que habla de cómo manejar los residuos sólidos. Eso es un control operacional y está en un requisito legal. Bueno, aquí en legislación de repente el control operacional no me aplique mucho. Bueno, pero sí tenemos legislación relacionada tanto en ambiental como en seguridad relacionada con esos controles ambientales. Tenemos legislación en residuos, en vertimientos, en emisiones, tenemos peligros alineados de repente a legislación relacionada con trabajo en alturas, con trabajo en espacios confinados, con exámenes médicos, que son finalmente controles operacionales. Entonces, pues en legislación, pues de repente no nos vamos a centrar mucho en control operacional, pero en aspectos e impactos ambientales sí tenemos que incluir el control operacional. Bueno, luego yo me voy a mirar, les aconsejo siempre lean la norma. Mire, si usted le da pereza leer la norma, el procedimiento le quedó manco y usted se acostumbró toda la vida a hacer las cosas a medias por pereza leer la legislación. Acostúmbrese desde ya a tener la norma abierta para saber si me pide algo relacionado con el tema que estoy documentando. En este caso, nuestro tema se llama requisitos legales. Y llegamos aquí al tema de evaluación. Y si yo lo leo, si yo leyera la norma, encuentro varias cosas. Uno, acá dice en esos indicadores, y acá dice la palabra procesos de comunicación y cómo se exigen en sus requisitos, se exijan sus requisitos legales. Y luego me voy más adelantico y dice evaluación de cumplimiento y dice que la organización debe determinar cómo va a evaluar los requisitos legales. ¿Listo? Entonces este 912 tenemos que colocarlo en el procedimiento del requisito legal y se llama por eso así. Digamos que la siguiente actividad después de comunicar se va a llamar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales. Bueno, ¿por qué? Porque la norma me lo pide. Yo debo evaluar el cumplimiento de los requisitos legales al interior de la compañía. Si usted se va y se devuelve, voy a parar un segundito acá, me voy a devolver yo. Espérenme a ver dónde lo tengo. Porque aquí ya encontré uno.
Voy a dejar de proyectar acá y voy a proyectar otro documento. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Del seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales. Y llegué a la Mirlas, bueno, y en Mirlas, o sea, acuérdense que usted está describiendo cómo hizo esto, ¿no? Recuerden eso, estamos haciendo un procedimiento por eso aquí. Y recuerden que cuando hicieron Mirlas, yo les escribí acá en documento relacionado el procedimiento para la identificación y actualización de requisitos legales. Bueno, entonces acá, ojo, acá dice cumplimiento, dense en cuenta. Bueno, cumplimiento. Y en cumplimiento, usted tenía 3 casillas. Miren, cumple, no cumple y por mejorar. Y al ladito colocaba usted la evidencia de qué, de cuando cumplía, ¿no? Y si cumplía o si por mejorar, pues había cositas que cumplía y usted también ponía ahí la evidencia. No cumple, pues no hay evidencia, no necesito colocarlo. ¿Sí, Daniela? Profe, no estás presentando la pantalla. Me acabo de dar cuenta cuando te iba a dar la palabra. ¿Ya tenemos imagen? Sí, profe. Acá. ¿Listo? Entonces les estaba contando que en la matriz trae 2 casillas, o sea, dice cumplimiento y evidencia. Allá donde dice cumplimiento, digamos que la metodología que nos proporciona esta herramienta es de una forma subjetiva, ¿cierto? Donde usted se supone que va a revisar el cumplimiento de los requisitos legales. Bueno, por eso es que usted en la plantilla, usted ve acá que viene por cada casilla una norma y que en esa norma usted identificó los artículos que le estaba aplicando a su empresa. En este caso solo hay uno. Y acá evaluaron si esta empresa daba cumplimiento a este artículo 7. Yo debo entender qué me pide el artículo 7. Bueno, casi que acá en interpretación yo debo colocar qué debo cumplir. En este caso dice que debo tener un programa de uso eficiente de energía. Si mi empresa no tiene ese programa y no ha hecho nada, pues simplemente cómo evalúo o cómo le hago seguimiento al cumplimiento de la legislación. Pues reviso qué me pide y pues evidentemente si yo no tengo un programa de uso de energía, pues no le cumplo. Y acá ya lo evalué y ya le hice seguimiento. En teoría, ojo, y acá es donde sigue el siguiente paso. Si aparece acá que usted no cumple o si aparece que por mejorar, pues evidentemente el siguiente punto después del seguimiento es la acción correctiva, el numeral 10 de la norma. Bueno, recuerde que hoy en el 9 que estoy evaluando el seguimiento al cumplimiento. Entonces usted puede colocar en el procedimiento que la misma matriz permite que usted evalúe el seguimiento al cumplimiento teniendo en cuenta los criterios de cumple, cuando cumple todos los requisitos legales que le apliquen, no cumple cuando no o cuando usted o la organización no cumple los requisitos legales de la norma en particular y por mejorar cuando usted cumple de forma parcial los requerimientos de la norma. Mire que lo estoy hablando. ¿Por qué? Porque eso me lo está mostrando acá. No necesito buscar otro libro. Y coloca. ¿Listo? Si quiere ahí mismo o en otra casilla, ya entendieron cómo evaluamos, ¿no? Cómo le hacemos seguimiento. Entonces, usted acá, ¿quién? ¿Quién va a hacer el seguimiento? El responsable o delegada del sistema de gestión realiza el seguimiento o la verificación al cumplimiento de los requisitos legales en el formato y coloca los nombres de los formatos. Estos nombres, miren, matriz legal y en seguridad y en calidad pasa lo mismo porque es el mismo formato. ¿Listo? Y evalúa los 3 criterios, le coloca ahí cumple, no cumple y por mejorar. Y él lo explica, ¿no? Por mejorar es cuando cumple parcial, no cumple porque no cumple ningún requisito y cumple porque cumple la totalidad de los requerimientos. ¿Listo? Y usted puede colocar que en el mismo formato, pues va a colocar evidencias de su cumplimiento. Pare de contar, no necesita hacer nada más. Bueno, y le debe colocar un tiempo. ¿Listo? Un tiempo. Recuerde quién lo hace, cada cuánto lo hace, la frecuencia. Entonces, usted simplemente delegue un tiempo. Si usted tiene en cuenta esas 4 preguntas, les aseguro que los procedimientos les van a quedar muy bien elaborados. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo? Mire que acá la norma, ¿ya tenemos la norma en pantalla?
Sí, señora. Entonces, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién hace la evaluación del cumplimiento de qué? De los requisitos legales. Ah, que el responsable. Entonces, coloque, mire que no necesita inventar mucho. El responsable, voy a poner un cargo acá ficticio. El responsable del sistema integrado de gestión es la persona responsable de la evaluación del cumplimiento de qué? De los requisitos legales. Mire que la norma me está pidiendo una frecuencia, un tiempo. Hablamos de esas 4 preguntas que debe formular en su mente. ¿Quién y cuándo? Entonces usted coloque el tiempo acá. ¿Por qué? Porque la norma me lo pide, miren, determine el tiempo. Entonces usted en el procedimiento coloca. Ya entendimos quién, ¿cierto? Y vamos por acá. Y le coloca el tiempo, entonces coloca para hacer esta actividad, o esta actividad se realizará de forma semestral, trimestral, cada 4 meses, como usted lo quiera definir. Usted es el que va a definir el tiempo, pero ni se dé por la cabeza, ni se clave el cuchillo, ni tampoco tan lejano. O sea, no lo ponga anual por lo menos. ¿Listo? Póngale un tiempo como prudente para hacer esa evaluación del requisito, porque esto lleva tiempo. Des en cuenta que para poder evaluar, pues yo debo tener muy claro esos artículos que me aplican y debo entender ese, no así como ustedes lo hicieron a vuelo de pájaro rapidito por salir de paso, sino, venga, espere, miro artículo por artículo y miro de esos artículos cuál me falta para poder determinar si realmente estoy cumpliendo. Entonces, esto lleva tiempo. Entonces, no lo haga una frecuencia pues mensual porque pues no haría sino otra cosa sino revisar ahora. De repente, iniciar la evaluación es demorado, pero cuando yo ya la evalué la primera vez y llevo tiempo en la compañía, pues actualizar el requisito legal evaluar el requisito legal es supremamente rápido y fácil. ¿Por qué? Porque usted ya lo viene viviendo, ya sabe en qué estado está, si lo cumple o no lo cumple, entonces es supremamente fácil. Bueno, esto nos debe llevar a que ideal cumplamos el 100% de los requisitos. Si yo hago el ejercicio muy bien, seguramente yo le puedo dar ese parte de tranquilidad a la empresa, decirle, vea, ¿sabe qué, doctor? Usted cumple en un 50%. Recuerde que ustedes hicieron unas estadísticas, ¿no? Y ahí ustedes colocaron en qué porcentaje de cumplimiento estaba la organización. Entonces usted ya le puso, estamos en el cumplimiento del 50%, ¿no? En esos monitoreos y en esos seguimientos, usted hizo un análisis estadístico y lo presenta. Y acá nos vamos a enlazar con la siguiente actividad. Acá, perdón, yo reviso estas 2 cositas para que usted no me lo deje mal con el procedimiento. Lo mismo va a funcionar para calidad, seguridad y ambiental. ¿Listo? Entonces, pone la frecuencia en la que va a evaluar el requisito. Y mire que lo siguiente que dice es evaluar el cumplimiento y emprender acciones que sean necesarias ¿para qué? Para garantizar su cumplimiento. Mire que no tiene ciencia, debo leer la norma. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dice? ¿Con qué tiempo usted va a evaluar el requisito? Evalúe si cumple, no cumple o por mejorar. Y determine acciones. Cuando dice determine acciones no es otra cosa que plan de acción. Actívese el botón de acciones correctivas. Primero revisen por la dirección, ya les voy a explicar. Este numeral 10. Acá está el plan de acción. Por eso le dice que determine las acciones pertinentes para que usted le dé cumplimiento. ¿Eso dónde se determina? Pues en el procedimiento de acción correctiva, levantando ese formato que yo les he venido mostrando de acción correctiva, de solicitud de acción correctiva. Ahí es donde queda el plan de acción. ¿Por qué? Porque usted debe analizar por qué no cumple o cuáles son las causas de incumplimiento de la legislación. ¿Y quién me dice eso? Pues este procedimiento. Cuando usted haga este procedimiento en calidad de no conformidad y acción correctiva, pues debe quedar muy claro quién lo hace, cuándo lo hace, y acuérdense que ese cuándo es cada vez que exista una no conformidad. Y si, obvio, yo veo que en mi matriz de requisitos legales incumplo una norma, pues evidentemente eso es una ¿qué? No conformidad. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, al ser una no conformidad, que es el incumplimiento de un requisito, pues debo actuar a través de ese procedimiento de acción correctiva. Por eso usted debe colocar ahí, cuando la organización incumpla, ¿cierto?, algún requisito legal o lo encuentre parcial, debe proceder de acuerdo al procedimiento de no conformidad y acción correctiva. Por eso es que enlazamos ese procedimiento. Hasta ahí entendimos cómo o por qué está relacionado el procedimiento de acción correctiva, chicos.
¿Sí lo entendimos? Sí, instructora. No, en serio, ¿todos entendimos? Yo sí. Sí, señora. Ok, bien. Laura, Ana María, Jaime. Jaime, Profe. ¿entendiste? Sí, profe. Bien, entonces, por eso es que se nos activa y por eso es que en el procedimiento y en todos los procedimientos que hagan, digamos que va a ser la misma carreta. O sea, yo verifico el estado de cumplimiento y si no me cumple, me toca hacer una acción correctiva. O sea, se activa el numeral 10 de la norma. Ese procedimiento de acción correctiva se activa. Entonces usted coloca, cuando se incumpla, se sigue de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de acción correctiva. ¿Listo? Y coloca, la persona responsable de dar cumplimiento al requisito, pues es la persona responsable de establecer ese plan de acción. No yo, que si no le termino haciendo la tarea a todo el mundo. Entonces son ellos, esa persona o esa, por eso ustedes veían la matriz de roles y responsabilidades que normalmente le delegábamos a ese mando medio, eh, digamos que tomara las acciones o planes de acción de acuerdo a los incumplimientos que existían. Entonces son ellos, no nosotros, que si no le hacemos la tarea. Por eso ahí dice mantener el conocimiento y comprensión del estado de cumplimiento, porque yo debo entender qué me falta, ¿cierto? Y debo tener evidencia de que usted evaluó esto. Por eso la evidencia sería la MIRLAS. Usted debe colocar acá, por eso dice mantener información documentada. Si usted no pone esto, queda manco el requisito. Entonces debe colocar, digamos que cada 6 meses. Entonces cada 6 meses el responsable realizará o verificará el estado de cumplimiento de los requisitos legales según corresponda. Y para ello, cuando exista incumplimiento, se procederá de acuerdo a lo establecido en el plan en el procedimiento de acción de no conformidad y acción correctiva. Pero adicional, usted debe colocar, esta evaluación se deja registrada. ¿Y en dónde se deja registrada? En 2 momentos. Entiéndanlo bien. ¿Cuáles serían estas evidencias que le voy a presentar al auditor con el cual va a usted a soportar que hizo el ejercicio? 1, la matriz. La misma matriz, recuerde que yo les mostré ahorita que tiene la casilla de estado de cumplimiento. Y usted le pone al final, última evaluación y le pone la fecha en que la hizo. ¿Listo? Y ya, esa es mi evidencia que yo le voy a presentar al auditor, más, obvio, los planes de acción. Y otro mecanismo para dejar documentado que hice la evaluación del cumplimiento es el siguiente numeral, que también debe quedar incorporado en el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento, no sé si ya tengo imagen, sí. El procedimiento dice, ojo acá, incluso acá relaciona la gestión, la gestión del cambio. Mire que acá le dice, oiga, señor gerente, revise esos cambios en cuestiones internas y externas, y ya sabemos que un cambio en la legislación es externo. Entonces, aparte de eso, le dice, mire, requisitos legales y es una entrada a la revisión. ¿Qué significa? Que usted debe colocar. ¿Listo? Ojo, ahí en seguimiento y evaluación, porque seguimos en ese numeral 9.3 y recuerde que el 9 tiene que ver con evaluación al desempeño, con seguimiento, mire, con evaluación. Esto con esa B de verificar, entonces usted debe colocar acá, igual lo pide abiertamente la revisión por la dirección. Entonces usted debe colocar, si usted ya hizo, ojo acá, recuerde que tenemos que ser coherentes. Si usted en calidad ya hizo el procedimiento por la dirección y allá determinó cada cuánto lo va a hacer, pone ese mismo tiempo acá. Si no lo definió, usted lo define acá y cuando haga la revisión por la dirección, sea coherente con la misma fecha que le colocó acá. ¿Eso es claro? Si ya hizo el de gestión del cambio, trae esa fecha. Si no, establezcala acá y la lleva después cuando elabore la gestión del cambio, para que hablemos de un mismo idioma. Entonces, por ejemplo, anualmente se realizará, o durante la revisión de la dirección que se realiza anualmente, se va a realizar el estado de cumplimiento de los requisitos legales. ¿Con el fin de qué? De lo que sigue, ¿no? O sea, ya lo analicé, el estado de cumplimiento, ya le voy a decir al doctor, vea doctor, o usted cumple el 20 o el 30% de los requisitos legales. Por eso acá dice que él debe revisar el cumplimiento.
Mire que acá le dice que usted tenga información del desempeño, incluido el cumplimiento de los requisitos. ¿Dónde va a quedar documentado? En un acta o en un formato de revisión por la dirección. Eso debe quedar documentado. Pues si yo tengo, por ejemplo, que es un acta, en el acta debe quedar, el día que hice revisión por la dirección, obligadamente debe quedar. El día tal se hizo revisión del estado de cumplimiento de requisitos legales, encontrando que se cumplió en un 70%. El 30% se va a tomar las siguientes acciones. Eso se hace en la revisión por la dirección. Entonces usted simplemente coloca que el estado de cumplimiento de los requisitos legales también se realizará a través de la ¿qué? Revisión por la dirección de forma anual. ¿Listo? Y ya, eso es todo su procedimiento. No tiene más ciencia porque ya terminé, ya vinculé los diferentes numerales de la norma que me estaban hablando a mí, en este caso de requisitos legales. Pero digamos que en las últimas B de verificación pasa lo mismo con ese procedimiento de aspectos e impactos, porque lo manejamos igual. Es decir, va a tener gestión del cambio, va a tener comunicación, se va a proceder igual que la revisión por la dirección, se va a proceder igual que la B de verificar, ¿cierto? ¿Qué vamos a verificar en el otro procedimiento? Pues el cumplimiento de controles operacionales. Entonces, digamos que los procedimientos en estos dos que vamos a hacer van a ser casi que similares. No igualitos, no dije igualitos, pero casi. ¿Entendimos, chicos? Todo eso debe quedar escrito en su procedimiento, como les digo, habladito. Bueno, preguntas para irnos. Escucho todas las preguntas. Comida. Chicos, procedimientos. Preguntas. Preguntas. No, señor. Quiere decir que yo soy una muy buena maestra, ¿cierto? Porque lo explico tan bien que no quedan preguntas. ¿Sí? O que le entendemos en el momento y después nos olvidamos. Después es cuando salen las preguntas. Sí, puede pasar. Ok, puede pasar, sí, correcto. Entonces, mis niños hermosos ya venían con un procedimiento. Creo que hoy imposible que no les haya quedado más claro. Ya les conté en la vida real cómo se hace esto. Entonces, así mismo lo van a documentar, ¿vale? Y en la siguiente formación los espero muy, muy puntuales. Uno, con este procedimiento. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó contarles. Que he encontrado, ¿no? Otro error que he encontrado. Hablen en tiempo presente. ¿Listo? No hablen en tiempo pasado ni en futuro. Porque a veces encontramos cosas como hicimos. No, usted no hizo. O sea, pues sí, o sea, en la práctica real, el aprendiz fue que hizo la mirla, pero no se ponga como si usted lo hiciera. Recuerde que se lo estamos poniendo a otro, entonces se realiza. Debe realizar. ¿Listo? Por ejemplo, la evaluación del requisito legal se realiza, no se realizó. Bueno, entonces deben hablar en tiempo presente. ¿Hasta ahí me copiaron esa parte? Sí, señora. Recuerden ortografía, puntuación, hablar del mismo cargo en tiempo presente y siendo claros, cumpliendo quién, cuándo y a través de qué mecanismos, y el procedimiento les debe quedar muy bien hecho. Si usted sigue esas preguntas y obvio en el de la comunicación, esas otras que hablaban, tiene su normita abierta, pues el procedimiento va a quedar bien chévere. Listo, mis niños. Entonces, si no hay más preguntas, Dios mediante, nos vemos en 8 días. Muy dispuesticos a las 6:30 para avanzar en el siguiente procedimiento, que es el de aspectos e impactos. Chicos, me alegra saludarlos. Gracias, profe. Igualmente. Nos vemos. Buenas Un noches. abrazo. Por favor, Daniela y Natalia.